Buenos días hermanos, buenos días hermanas, un saludo desde la ciudad de Cuernavaca de parte de un servidor, Arturo Santiago, y nuevamente con este siervo del Señor, el pastor Ricardo Aquino. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de tener una nueva emisión, un nuevo comunicado, un nuevo video, y queremos tratar un tema pues relativo a la Semana Santa, aprovechando que ya está cerca. Pastor. Buenos días, hermanos. Me da gusto saludarlos y en el nombre del Señor decirles que son bienvenidos a nuestro encuentro ocasional de respuestas pastorales en el propósito de dar una alternativa pastoral a cuestiones que son de interés general, pero que a veces nos llevan a rompernos un poquito la cabeza o incluso a debates que quizás no sean necesarios, pero bueno, vale la pena que el día de hoy abordemos la temática que nos propone el pastor Luis. Así es, pues hoy vamos a hablar acerca de la Semana Santa. Posiblemente ya muchos hermanos ya están preparándose, las iglesias ya se están preparando, los pastores están ya comenzando a armar sus sermones. Y bueno, una cosa que no podemos evitar es que estamos en una sociedad cada vez más secular que nos absorbe, que intenta imponernos cierta clase de pensamiento. Y en base a eso, bueno, a pesar de que hay mucha publicidad o hay mucha promoción con respecto al tema de la Semana Santa, como que ya ¿cómo diríamos? Se han mezclado muchas ideas, han entrado mucho sincretismo al respecto. Y creemos que es importante poder hacer algunas preguntas al pastor para que nos apoye conforme a su experiencia y podamos tener una respuesta pastoral. Nuevamente, hermanos, tengo que reiterar esto: la intención del video no es armar polémica, no es armar una postura teológica, digamos, irrefutable, sino más bien es un acercamiento desde la pastoral hacia estas inquietudes que pudieran tener varios hermanos. Entonces, pues, si me lo permiten, quisiera hacerle la primera pregunta al pastor. Y Gracias, nuevamente, pastor. hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta relativa al tema, pueden hacerla en la caja de comentarios que se está en el video, en los comentarios que tiene el mismo. Bien, pastor, pues hay muchas ideas de cómo debería celebrarse la Semana Santa. ¿Cómo debería celebrarse desde el punto de vista cristiano? Hay gente que dice que no se debe comer carne, hay gente que dice que tiene que ir a la iglesia, otros dicen portándose bien. Me acuerdo que cuando era pequeño mi madre decía, no les puedo pegar en Semana Santa porque si les pego es como si le pegara a Cristo. Son ideas que de una forma se mezclan en el pensamiento de los cristianos. Y bueno, ¿cómo celebrar la Semana Santa? Mi mamá debió haber conocido la misma fe de tu mamá para que me fuera mejor en Semana Santa, pastor. A mí Semana Santa cualquier día me iba igual, pero bueno. Bueno, la Semana Santa es una conmemoración cristiana. La fecha de la que data la instauración de la conmemoración formal, oficial de la Semana Santa es desde el año 325 en el Concilio de Nicea, cuando el emperador Constantino convoca y se lleva a cabo un concilio en el cual se discute la deidad de Cristo. El Concilio de Nicea fue convocado para definir si Cristo era Dios, si Jesucristo era la segunda persona de la Trinidad, si era igual a Dios, si era eterno como Dios. Entonces, en esta ocasión, dentro de los asuntos tratados en el Concilio de Nicea, se decide la fecha de la Semana Santa, que es establecida de manera pues ambigua. No hay una fecha específica, no es una fecha que sea la misma cada año,
no es el 3 de mayo, no, es una fecha que está totalmente ligada al calendario lunar, particularmente en el caso de la Iglesia Cristiana Católica y de la Iglesia Cristiana Protestante. La fecha establecida para la Semana Santa corresponde al calendario lunar. Y lo que propiamente llamamos Semana Santa es una conmemoración que se considera la conmemoración central, la conmemoración medular del año litúrgico. El año litúrgico es toda la agenda de eventos litúrgicos, de los eventos religiosos de mayor significado para la fe cristiana, que se celebran en la iglesia cada año. Y por supuesto la Semana Santa es la principal conmemoración cristiana que ha prevalecido por siglos. Estoy diciendo que la fecha en que se establece cuándo se debe conmemorar la Semana Santa se estableció en el Concilio de Nicea en el 325, pero desde antes ya había una memoria de la conmemoración de la última semana del ministerio terrenal de Jesús, previo a su pasión. Entonces se constituye una semana en la cual la Iglesia lleva a cabo celebraciones evocativas de lo que sucedió cada día de esa semana, comenzando desde el primer domingo hasta el segundo domingo, hasta el siguiente domingo. El domingo con que se inicia se le llama el domingo de Palmas o el domingo de la entrada triunfal, porque se supone que ese día fue el día en el que el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén y fue vitoreado por la multitud que le acompañó aclamándolo. Fue cuando el Señor montó en un pequeño asno. Pero más adelante, la Semana Santa nos lleva a la conmemoración del lunes, que fue el día en el cual Jesús maldijo a la higuera, según la tradición de los evangelios. El martes es el día en el cual a Jesús lo cuestionan diferentes sectores del liderazgo religioso de Israel, los saduceos, los fariseos, los sumos sacerdotes. Vienen a él y le preguntan cosas para ponerlo en evidencia frente a la gente. El miércoles es un día que se atribuye tradicionalmente al retiro de Jesús. Se cree que fue el día en el que Jesús fue a Betania. Se cree que fue el día en el cual Jesús fue ungido por una mujer con un perfume muy caro. El jueves es el día en el cual el Señor Jesucristo se recoge con sus discípulos en el aposento alto para partir el pan en torno de la mesa pascual, para conmemorar la Pascua hebrea, y es la noche en la cual Jesús anuncia que va a ser aprendido y les recuerda lo que antes les ha dicho, que va a ser sacrificado. Esa misma noche Jesús es aprendido en el huerto de Getsemaní. El viernes Jesús es crucificado y muere, y el sábado transcurre en el sepulcro. El domingo siguiente, al día siguiente del sábado, es el día de la resurrección, en que la Iglesia conmemora la victoria final de Cristo sobre la muerte, sobre la maldición que pesa sobre el pecador y sobre el pecado. Básicamente este es el esquema de la conmemoración, y esto es interesante porque suele suceder que las abuelas se acuerdan de esto, las abuelas cristianas, las abuelas que eran fervorosas. No digo los abuelos porque en nuestra cultura el hombre no es apegado a la religión. Tristemente la religión es un asunto de mujeres en la cultura latina. Sin embargo, hay memoria de la tradición de la Semana Santa, de la conmemoración de la Semana Santa. Básicamente esta es la Semana Santa, en esto consiste y de eso se trata la conmemoración de la Semana Santa. ¿Y cómo debería celebrarse? ¿Yendo a la iglesia? ¿Portándose bien?
viendo una película de la pasión. Sí. Generalmente hasta el Canal 5 y el 2 participan en esto, porque es la única fecha en el año en el que ponen películas de algo menos promiscuo y pecaminoso, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, la forma de la celebración depende mucho de la devoción de cada quien. Cada día se ha ido perdiendo más el apego por la celebración de fechas sagradas, incluida la Semana Santa, con todo y que se considera que la Semana Santa es la principal conmemoración del año litúrgico cristiano. En realidad, la conmemoración debiera hacerse con la percepción de que en esta semana lo que la cristiandad está recordando es lo que sucedió en el momento crucial, y crucial viene de cruz, de ahí lo significativo de la semana, en el momento crucial de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Si para alguien Jesucristo significa algo, es muy probable que la Semana Santa revista algún tipo de recogimiento, algún tipo de sensibilidad, algún tipo de expectación por las cosas de Dios, algún tipo de percepción de la voluntad de Dios, algún tipo de discernimiento del sacrificio de Jesucristo. Pero debemos de reconocer también, debemos reconocerlo, que esto se ha perdido, ¿no? Esto es una realidad. Entonces cada vez más es común encontrar iglesias cerradas, por ejemplo, cerradas en Semana Santa, que solamente conmemoran 1 o 2 días, y esto se debe mucho a la fuerza, a la presión que la cultura está ejerciendo. Debemos reconocerlo, debemos estar conscientes de eso, es una realidad. Muy bien. Una pregunta que en algún momento algunos hermanos han preguntado con respecto a esta solemnidad o esta fecha solemne, y es que pues estamos en un mundo que influye mucho hacia la celebración de Semana Santa, y lo que más se nota es una celebración, pero no por la Semana Santa, sino por las vacaciones de Semana Santa. Y la pregunta ¿es correcto, no es correcto, es lícito, no es lícito que un cristiano use la Semana Santa para salir de vacaciones, divertirse, convivir quizá con la familia? Bueno, aquí estamos ya entrando en el terreno de la ética individual. La conmemoración de la Semana Santa es algo que la Iglesia debe preservar. Nos encontramos ante la embestida del relativismo que niega todos los referentes. Eso significa todo lo que antes se haya hecho, todo lo que esté instituido, no sirve, no lo tomamos en cuenta. Nosotros vamos a crear nuestras propias corrientes, nuestros propios patrones de comportamiento, nuestros propios estilos de vida. Esto ha influenciado a las iglesias. De hecho, yo puedo identificar a pastores y a iglesias que en estas fechas definitivamente cancelan sus actividades. Dan tiempo libre para que la gente se vaya, y hasta el pastor se va de vacaciones. Y si hay una razón por la cual la expectación es tan grande por la Semana Santa, es porque representa un periodo vacacional de primavera en el que la gente ya está buscando la puerta para salir corriendo, para irse a algún balneario, a la playa, cuando menos ir a... Si ya de plano no hubo oportunidad de ir ni a la playa ni al balneario, pues hay que esperar el sábado para darnos de cubetazos de agua en la calle o en el patio o en la azotea o como sea posible, ¿no? Pero esta es la tendencia de la cultura, cada vez más secularizada, cada vez más laica, menos consciente de lo sagrado, cada vez más inclinada a negar lo sagrado.
cada vez más inclinada a restarle peso e importancia a lo que tiene un contenido sagrado, a un contenido bíblico, a un contenido espiritual. Y entonces esto influye y pesa a veces más, aun cuando las personas sean cristianas. Y aun cuando haya una voz como la voz de los pastores que permanecen fieles a la conmemoración de la Semana Santa, o la voz de los ancianos, la voz de las ancianas, de los abuelos, que nos dicen que no es correcto hacer esas cosas, finalmente la gente arma sus propios patrones de comportamiento, desoye eso y hace lo que le parece más conveniente. Pero sí, debemos estar conscientes que la presión grupal y social tiende a llevarnos hacia allá, ¿no? Tomemos en cuenta que el proceso previo a la Semana Santa es lo que se llama ese periodo de ayuno que se menciona tanto, que es la Cuaresma, que es la palabra Cuaresma, que no entendemos con claridad, significa cuadragésima y habla de 40 días, los 40 días previos a. ¿Cuándo se inician esos 40 días? Se inician con el miércoles de ceniza. La tradición decía que el miércoles de ceniza marcaba el inicio de la Cuaresma y la fecha en la cual las personas debían acudir a recibir la marca de la ceniza como un símbolo de nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad. Era una manera de decirnos, polvo eres y al polvo volverás. Pero antes del miércoles de ceniza, ¿qué pasó? El martes de carnaval. Y entonces las fechas previas al miércoles de ceniza eran las fechas de la corrupción, las fechas de la conmemoración de la carne, la celebración libertina, de la promiscuidad. Entonces la gente acudía el miércoles a ponerse su marca de ceniza y a partir de allí un ayuno de nada de carne roja. Y estrictamente cuidarse y hacer lo que aparentemente significaba un ritual, preparándose para la Semana Mayor, ¿verdad? Todo eso ha quedado en el olvido. Esta no es una tradición propiamente protestante, es más bien una tradición católica romana que no se ha conservado en el entorno del protestantismo evangélico. Las iglesias evangélicas conmemoran básicamente la Semana Santa. Posteriormente a la Semana Santa viene la conmemoración de 40 días después de la resurrección de Cristo y 7 semanas después es exactamente la celebración del Pentecostés. Esto es el año litúrgico, ¿no? 49 días después de la resurrección de Cristo desciende el Espíritu Santo. Tenemos en cuenta todos estos datos porque está documentado, todo esto existe. Es algo que realmente la Iglesia ha celebrado. El que las nuevas generaciones lo ignoren o el que las nuevas generaciones no lo conozcan se debe a que nadie lo ha enseñado, nadie se ha ocupado de instruir acerca de lo que significa cada día de la Semana Santa, qué significa lo que cada día estamos conmemorando, qué significa la resurrección, qué significa el sacrificio de Jesucristo. La fecha central de la Semana Santa es el viernes de la Pasión, en donde la Iglesia incluso antiguamente llevaba a cabo una conmemoración que era el culto de las 7 palabras en el caso de las iglesias protestantes y evangélicas, en donde se predicaba un sermón que era elaborado en base a cada una de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Al perder todo esto, la feligresía queda un poco pues a la deriva para decidir lo que le parezca más conveniente. Y la verdad es que a nadie le cae mal descanso, ¿verdad? Vacaciones. Y la gente piensa que no tiene mayor relevancia y busca estas fechas para salir a divertirse. Yo recuerdo de niño, en la radio se oía música sacra. En los cines pasaban las películas tradicionales como Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, aquella superproducción de
Hollywood, que tarda casi 4 horas. También la película de Ben-Hur, otra película que tarda 4 horas y que todavía se pueden encontrar y que son muy recomendables. Ojalá las familias tomaran tiempo para ver películas como esas que vale la pena redescubrir y que tienen un mensaje, particularmente la película de Ben-Hur, un mensaje evangélico que nos lleva a pensar que la sangre de Jesucristo tiene el poder de limpiarnos, lavarnos y hacernos nueva criatura. Me refiero a la Ben-Hur de Hollywood de los años, no sé si 50, 50. ¿sí? No la última versión que no tiene ese mismo significado. Entonces, realmente esto es una responsabilidad ética. Cada quien delante de Dios debe juzgar lo que hace en fechas como estas. Y por supuesto que en mi apreciación pastoral, sí es lamentable que se pierda una devoción tan significativa en la vida de la cristiandad. Antiguamente yo recuerdo, Semana Santa era la fecha en la cual como pastor yo veía la iglesia llena los Viernes Santos. El domingo de resurrección, aunque el culto fuera a las 5 de la mañana, como es una tradición protestante reformada hasta el día de hoy, en nuestra iglesia el culto de resurrección es a las 6 de la mañana, la iglesia llena a las 6 de la mañana para participar del culto. Era incluso para algunos mal entendido, como una especie de penitencia para ir a purgar pecados, pero la iglesia se veía colmada con la asistencia, con la nutrida. Sin embargo, eso se ha perdido lamentablemente. Y creo que es algo que la iglesia debiera buscar recuperar. Es una situación de ética personal. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo en esta Semana Santa? ¿Cómo lo vas a ocupar? ¿A dónde vas a llevar a tus hijos menores? ¿Qué explicación les vas a dar del significado de esto? ¿Verdad? Muy bien. Bien, otra pregunta que tiene que ver con esto. La película se llama Ben-Hur, así. Así, Ben-Hur, y el actor principal es Charlton Heston. Es más o menos del 56. Por ahí de los 50, así es. La pueden buscar en YouTube y todavía la pueden ver por ahí. Así es. Con respecto a esto, hay una confusión, sobre todo de algunos hermanos convertidos, es decir, que no nacieron en la iglesia protestante, sino de la iglesia católica. Cristo viene a sus vidas, los llama a la conversión, ya adultos en la iglesia cristiana, y a veces tienen esa confusión o tienen esa sensación de que por algún lado siguen teniendo ciertas tradiciones del catolicismo y hacen mucho una pregunta que me gustaría que usted nos ayudara a contestar. Y la pregunta es simple: ¿es lícito para un cristiano en esta fecha, o por lo menos en esta semana, comer carne? Sí, este tipo de temores están basados en la tradición católica de la Cuaresma. No es una costumbre protestante guardar las vigilias que tradicionalmente fueron propias de la tradición católica. ¿Por qué razón? Hay una razón, y esa es importante entenderla. Nuestro Señor Jesucristo enseña que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. En lo que Jesús enseña hay un principio. La verdad del Evangelio es clara. No es lo que el hombre come lo que lo va a hacer más pecador. No es lo que el hombre come lo que lo va a contaminar. Por lo menos no lo que ingesta por la boca, sino lo que sale. Lo que el hombre expresa, lo que el hombre comunica a través de sus comportamientos, de sus conductas. Nuestros patrones de comportamiento reflejan lo que hay dentro de nosotros. Jesús lo dijo con toda claridad: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la manera en que nos conducimos revela de qué estamos hechos. Ahora bien, el protestantismo ha enseñado con toda claridad y énfasis, basado en el Evangelio de Jesucristo y basado
en la enseñanza, en la doctrina del apóstol Pablo, que no hay ningún sacrificio que nosotros podamos hacer, ninguna penitencia, no hay ninguna privación física que nosotros podamos llevar a cabo, ningún martirio, ninguna mortificación corporal que tenga eficacia para conseguir la salvación o el perdón o la gracia o la reconciliación con Dios. Ningún sacrificio, ninguna mortificación física, corporal, tiene eficacia para garantizarnos que Dios nos va a perdonar. ¿En qué está basada esta afirmación? Está basada en el principio bíblico y evangélico de que la salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Somos redimidos a través del sacrificio de Jesucristo. El único sacrificio eficaz para otorgarnos la salvación es el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, la centralidad de la Semana Santa en lo que Jesús hace en la cruz el viernes, cuando es crucificado, y entrega su vida en propiciación por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz tiene el poder de limpiar los pecados. Lo que no puede hacer que dejemos de comer carne, o lo que no puede hacer que dejemos, no sé, de comer alguna otra cosa, o de salir, o de guardarnos. Entiendo yo que en todo ello hay un interés noble, pero es ineficaz. Lo que no puede hacer nada de eso, lo hace eficazmente el sacrificio de Jesucristo. Y solo el sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, es suficiente para satisfacer la justicia divina y darnos la reconciliación, la seguridad de que somos perdonados por Dios. Luego entonces, no es necesario que nadie, ningún cristiano, ningún creyente en Jesucristo, que tiene la seguridad de haber sido reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, se prive de ningún alimento. No lo tiene que hacer. Coma con acción de gracias y con moderación lo que Dios le provea. Si no tienen nada más que comer que un ribeye o un roast beef o una cosa, Dios lo ha bendecido mucho, disfrútenlo. Pero tampoco haga el sacrificio de tener que ir a comprar un robalo o un salmón. No necesita hacerlo. Puede ser una lata de atún, mucho más económico. Pero no es obligatorio, por lo menos no es una obligación impuesta por Dios. Somos libres en Cristo Jesús. Amén. Porque la eficacia viene de su sacrificio. Amén. Bueno, ya nos explicó un poco acerca de estos días que están en la Semana Santa, pero nos gustaría que pudiera darnos un panorama general del significado de el lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de... Recordemos, el lunes, el domingo el Señor Jesucristo entra a la ciudad y es aclamado por la multitud. La gente cortó palmas y vino a aclamarlo como se hacía cuando venía alguien que había vencido en una guerra, en una batalla. Y él entra significativamente montado en un asno todavía tierno, sobre el cual no había montado nadie. Lo hace precisamente para distinguir que él no quería ni pretendía reinado alguno. No el reinado que los demás pensaban que él buscaba. La multitud lo vitorea, el Señor entra a la ciudad. El lunes se asocia con la purificación del templo,
cuando echa fuera del templo a los mercaderes que están vendiendo y comprando. Era una corrupción de la conmemoración litúrgica, era una perversión de la costumbre ritual hebrea. Como los hebreos tenían que venir al templo de Jerusalén a presentar sacrificios, pues era un mercado alrededor del templo para que la gente no tuviera que venir cargando sus animales desde donde provenía. Llegaba allí y ahí les proveían animales que ya estaban aparentemente purificados y litúrgicamente limpios para poderlos ofrecer en sacrificio. Era una facilidad, ¿verdad? Las tiendas de conveniencia, como las cadenas que tenemos ahora aquí en cada esquina en nuestras colonias, ya existían desde los tiempos de Jesús alrededor del templo. Era una tienda de conveniencia para cambiar monedas, para que la gente pudiera dar sus ofrendas, para comprar los animales puros para el sacrificio. Y Jesús viene y voltea las mesas de los vendedores y echa fuera del templo a los mercaderes y maldice a la higuera que se seca por estéril. Es el lunes que se le llama lunes de autoridad por ese hecho. El martes, curiosamente, se le llama martes de controversia, porque es un día en el que Jesús es cuestionado por diversos frentes, diversos fuegos. Los saduceos, que negaban la doctrina de la resurrección, vienen a cuestionarlo acerca de si deben tener una respuesta acerca de con quién va a pasar la eternidad una mujer que se casó con no sé cuántos hermanos, dijeron, y todos morían, pero ella fue mujer de todos. Entonces, cuando llegue el día aquel, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús respondió a la pregunta: bueno, es que allá ni se casarán, ni se darán el matrimonio, allá no tendrá maridos, allá no será esposa de ninguno, allá estará delante de la presencia del juez soberano, el juez eterno. Entonces eso los dejó sorprendidos y en silencio, como sucedió con los demás, los fariseos que vinieron a preguntarle si era lícito dar tributo al César. Fue cuando Jesús dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso es el martes que se llama martes de controversia. Es el día en que le preguntan a Jesús con qué autoridad hace todas las cosas, y él responde a la pregunta de los sumos sacerdotes. El miércoles, algunos dicen, no se tiene noticia de lo que Jesús hizo. Sin embargo, se cree que el miércoles es el día en que Jesús va a Betania, a la casa de sus amigos más cercanos, sus amigos íntimos, que eran Lázaro, Marta y María. Lázaro era el hombre que había resucitado de entre los muertos. Y en esa ocasión se cree que Jesús fue ungido por la mujer que derramó perfume en sus pies. Algunos evangelios citan que es Magdalena, otras versiones pueden ser asociándola con la hermana de Lázaro, María. Pero sin discutir el asunto, esta es la ocasión en la cual Jesús pasa un tiempo en privado, aislado de la multitud, buscando un tiempo de privacidad. Por eso le llama miércoles de retiro, como que Jesús buscó un espacio para su propia satisfacción, su propia gratificación en intimidad. Después de eso está el jueves, al que se le llama jueves de intimidad, que es el tiempo en el que Jesús conmemora la Pascua hebrea con sus discípulos en torno a la mesa. Es la ocasión en la cual el Señor dice quién de ellos es el que lo va a traicionar. En esta ocasión, en la mesa, es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, según la versión del Evangelio según San Juan,
y establece para ellos el ejemplo de que así como Él ha hecho, así deben ellos hacer. Es la ocasión en la cual el Señor Jesucristo les instruye acerca de la humildad y de la necesidad de ser servidores de los demás para tener más autoridad sobre los demás. Y esa noche es cuando el Señor Jesucristo se aparta para orar en el huerto de Getsemaní, llevándose consigo a los discípulos más allegados, a Pedro, Jacobo y Juan. Es la noche en que Judas viene al encuentro de Jesús y lo besa para que los soldados lo aprendan, porque el beso es para identificarlo como el hombre que él vendió. Y es la noche en la que nuestro Señor Jesucristo pasa de un lugar a otro, tanto la noche del jueves como todo el transcurso de la mañana hasta la media tarde del viernes, peregrinando de un tribunal a otro, porque nadie quiere asumir la responsabilidad de condenarlo finalmente. Y al final de cuentas nadie lo condena. Jesús muere sin ser verdadera y eficazmente sentenciado con un sustento judicial legítimo. En realidad quien condenó a Jesús fue la multitud que aclamó crucifícalo. Eso significa que al final de cuentas Pilatos dejó que la multitud decidiera hacer lo que bien le pareciera. Y la multitud, que eventualmente antes lo vitoreó entrando a la ciudad, se sumó para condenarlo y pidió que Barrabás fuera liberado y que Jesucristo fuera condenado. Y esto es muy emblemático, porque de la misma manera en que Barrabás, el criminal, es liberado porque Cristo fue condenado, así nosotros somos liberados de la condenación del pecado por medio de su sacrificio. El viernes a la media tarde, que es conocido como Viernes de la Pasión, Jesucristo es crucificado y muere. Su muerte fue una muerte vejatoria, una muerte escarmentaria. La muerte de cruz estaba destinada para los sediciosos, para los criminales mayores, para los que eran contrarios al imperio. Entonces, en estas circunstancias Jesús es crucificado en medio de dos ladrones y muere en la cruz. Es quitado de la cruz y llevado al sepulcro que donó un hombre piadoso, y las mujeres cancelan la preparación del cuerpo para dejarlo una vez que hubiera pasado el Shabbat hebreo, que empezaba la tarde del mismo viernes. El domingo, a las primeras luces de la mañana, el Señor Jesucristo ha resucitado, y por eso se llama el domingo de resurrección, y esa es la conmemoración cristiana. La iglesia tradicionalmente celebra un culto matutino muy temprano en la mañana con motivo de la resurrección, precisamente porque es la fecha y la hora en la que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nos da un buen panorama de lo solemne, el recorrido que Jesús hizo hacia esa expiación vicaria por cada uno de nosotros. Así es. Otra pregunta, pastor. Hace un momento usted mencionó acerca de ver algunas películas con los hijos, etcétera, y quisiera preguntarle en este aspecto, ¿cómo enseñar a nuestros hijos la importancia de esta fiesta sagrada? Porque sin duda alguna, pues como usted dice, se han perdido algunas cosas, ya se ha dejado mucha solemnidad al respecto, pero ¿cómo enseñar a nuestros hijos la importancia de esta fiesta sagrada? Sí, yo creo que la clave de todo está en lo que los padres hacemos, en lo que los padres podemos ejercer como una influencia, no solamente educativa, no solamente formativa, como una influencia espiritual. Esto se trata de un legado
que va a bendecir la vida de nuestros hijos. Si nosotros les enseñamos el verdadero significado de esto que está sucediendo y los formamos de esta manera, nuestros hijos van a crecer apreciándolo, atribuyéndole valor e importancia, no considerando estas fechas como un día común, como un día cualquiera, en el cual da lo mismo si se quedan en pantuflas y pijamas en la casa todo el día, o se van a un parque, o se van a un balneario, o se van a ver si encuentran un pequeño espacio en una playa en Acapulco en donde meterse en el agua, porque todos esos lugares están saturados por la gente que no cree en nada y no le importa creer. Pero a nosotros como hijos de Dios sí nos importa y sí nos interesa, y somos los padres los que tenemos la responsabilidad de comunicar a nuestros hijos el significado de esto para que lo aprecien y para que lo valoren. De otra manera, las nuevas generaciones no le van a encontrar sentido a lo que hacen los viejitos. Y eso es lo que está pasando en muchas congregaciones. Que vamos a suponer que en algunas iglesias todavía llegan algunos adolescentes a la Semana Santa y permanecen allí a la fuerza porque no le encuentran sentido estar allí. Bueno, es necesario hacer algo más que solo llevarlos al templo. Necesitamos dedicarles tiempo para explicarles detenidamente el significado de lo que está sucediendo, de lo que estamos haciendo, su importancia en preservarlo y la necesidad de que ellos le atribuyan valor, la necesidad de que ellos se apropien de su interés como algo de su propia devoción. Ahí está la clave, pastor. Ahí hay una labor educativa de la iglesia, una labor pastoral de los ministros, ahí hay una labor de las generaciones de creyentes. Hay que reconocer que las iglesias emergentes, lo que llamamos iglesias emergentes, que son estas congregaciones multitudinarias que se han convertido en una moda, en una especie de boom desde hace unos 20 años para acá, y que proliferan, no tienen este cuidado de preservar estas fechas, ni mucho menos. Y la prevalencia de estas congregaciones se da en población de creyentes de primera generación. En su gran mayoría, en estas iglesias, los creyentes que provienen de una generación anterior de creyentes son la gran minoría, son muy pocos. Por la generalidad, en estas congregaciones, los creyentes son primera generación de cristianos en sus familias. De cristianos por convicción estoy refiriéndome. Luego entonces, no hay alguien mayor que ha vivido esto antes y que lo transmita a la siguiente generación. Incluso el pastor es creyente de primera generación. Y en algunos casos los pastores ni siquiera son gente preparada, graduada en un seminario o formada doctrinal y teológicamente de manera sana, de manera consistente, de manera evidente. Y pues no dudo de que tengan un llamado de Dios, no lo cuestiono, pero no, entonces no están aportando este tipo de valores a la fe que son de gran importancia y que vale la pena que se conserven. Hay que prepararnos, hay que leer, hay que estudiar, hay que revivir la espiritualidad cristiana reformada y no dejarnos llevar por las modas, ¿no? Sí, lo que encontramos con mucha frecuencia es, eso es religión, y menosprecian lo que es religión. Ritualismo. Sí, ritualismo, tradición humana, tradición de hombres. Si nosotros vamos al Evangelio, lo que encontramos es un Cristo religioso. Jesús era religioso, profundamente religioso. Pablo y los apóstoles eran profundamente religiosos. Aún en Santiago lo que encontramos es la verdadera descripción de la religión. Entonces la religión no es mala. La gente que menosprecia la religión por tradición,
En realidad lo que quisiera decir es que hay una fe que la gente considera que lo va a salvar y que está basada en ritos y que no lo va a salvar. Pero no debemos menospreciar la verdadera religión, la que está centrada y focalizada en la obra redentora de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. La verdadera religión, la que nos reconcilia con Dios, es Cristo, y no debemos menospreciarlo jamás. Un último comentario, pastor, que quiera hacernos cerrando este tema. Yo creo que es un llamado. Las iglesias tenemos la oportunidad en esta semana de una vez más convocar a la congregación y aún aquellos que no son tan asiduos para que abran su corazón a la voz de Dios y busquen la reconciliación con Dios. Busquen vivir una vida de verdadero trato con Dios. Una vida en la cual el trato con Dios influya en su estilo de ser, en su estilo de decisión, en su manera de comportarse, en sus patrones de conducta. Un trato con Dios que los bendiga, que influya en ellos y en aquellos a los que ellos aman. El común denominador de la fe suele ser una fe no inteligente, gente que no se detiene mucho a entender y a pensar, solamente sigue las cosas que los demás dicen que se deben de hacer. No hagan eso esta Semana Santa. Esta Semana Santa profundice, indague, investigue, conozca, lea la palabra. A los pastores consiervos amados les sugiero respetuosamente: elaboren un itinerario de la semana con los pasajes de cada día para que la congregación pueda asociarlos. No solamente digan que el domingo es domingo de palmas o domingo de resurrección. No, denle el sustento escritural de lo que sucedió cada fecha. Y conduzcan a la iglesia a una conmemoración de mayor profundidad y significado, que aporte discernimiento a lo que la iglesia está haciendo. Que Dios ponga palabra en la boca de cada pastor, de cada siervo de Dios. Que Dios ponga en el púlpito de cada iglesia su palabra para bendecir a la iglesia, y que esta conmemoración de Semana Santa traiga avivamiento espiritual, vigor y fortaleza, certidumbre en la fe. Que al concluir esta semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente nuestra fe haya recibido un nuevo fuego del Espíritu Santo para vivir intensa y profundamente nuestro trato con Dios. Nuestro caminar con Dios tenga un avivamiento. Que el Señor nos bendiga de esta manera. Bueno, pues gracias, hermanos, por ver este video, gracias por comentarlo, por compartirlo, gracias por pues dejarnos entrar en sus espacios. Agradecemos también al pastor Aquino, que nos recibe siempre y nos comparte pues el conocimiento que el Señor le ha dado a través de muchos años, a través de mucho estudio. Pues queremos terminar, hermanos, con esta sección, como siempre lo hacemos, haciendo una oración en el Señor, y les invitamos pues a unírsenos en esta oración. Por favor, pastor. Padre, en el nombre de Jesucristo te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos enseñes en la manera correcta en cómo podemos celebrar esta Semana Santa, esta semana de fiesta sagrada, Señor, donde tu participación hizo, Señor, que nosotros fuésemos santos, sí, fuésemos salvos, fuésemos, Señor, redimidos. Y Padre, sin duda tú que lo mereces todo, es importante, Señor, que en nuestros corazones haya esa inclinación hacia el respeto, hacia la obediencia, hacia la contemplación de esta fiesta sagrada. Señor, que tu pueblo diseminado por todo el mundo pueda ser testimonio ante
este mundo cada vez más secularizado, cada vez más alejado de ti, cada vez más alejado de los principios bíblicos, morales y espirituales del Evangelio. Y te rogamos que nos ayudes como iglesia a ser baluartes, a ser sal, a ser luz, y que todos los pastores, Señor, al predicar tu palabra lo hagan siempre pensando, Señor, en esta semana, pensando, Señor, en que somos instrumentos tuyos y que tu gloria resplandecerá, Señor, como siempre lo hace, según tu propósito. Bendice al pastor Aquino, Señor, sigue dándole sabiduría, sigue dándole salud. Y gracias, Padre, por el ministerio que nos ha permitido compartir con todos nuestros hermanos que nos escuchan. Bendice a nuestros oyentes, a aquellas personas que comparten, y bendice, Señor, a todas las iglesias. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, tengan hermanos. Una conmemoración muy bendecida. Bendiciones. Seguimos adelante.